ya 11 temas o 10 temas que tienen que ver con pues diferentes cosas, aspectos que la Biblia quiere para nosotros como cristianos. Y el dominio propio es uno de ellos. Ahorita, si se dieron cuenta, pues nosotros leímos Gálatas 5, 22 al 23, que nos habla acerca de ¿qué nos habla? El fruto del Espíritu. Y entre ellos, uno de los frutos del Espíritu, ahí nos mencionó, es la templanza. Y otras versiones traducen como dominio propio. Templanza y dominio propio es lo mismo. Entonces, el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Vamos entonces nosotros a orar, hermanos, para pedir la dirección de nuestro Dios. Padre, queremos rogarte que tú nos uses a cada uno de los que estamos aquí para poder, Señor, pues predicar tu palabra con poder y autoridad, y que esta palabra, Señor, sea también en nuestros corazones y cambie pues aquello que tenga que cambiar en nuestras vidas, y nos alientes en aquellas cosas que hemos estado creciendo, que también puedas tener ese aliento en nuestras vidas, Padre, para que seamos mejores. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, vamos a leer aquí unos versículos. Ya vimos, pero quiero que le demos énfasis aquí. Gálatas 5:23, como dice, hablando del fruto del Espíritu: mansedumbre, así lo traduce la versión internacional y otras versiones de la Biblia. En lugar de templanza, ¿cómo traducen? Entonces ya les dije, ¿verdad?, que templanza y dominio propio es ¿qué? Ahora vamos a ver lo que dice 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? No sé cuántos de ustedes ven las noticias. A mí me gusta ver las noticias, a lo mejor a veces a la hora de la comida, o a veces en la mañana, o a veces en los dos horarios cuando se puede, o a veces no puedo verlas, ¿verdad? Pero cuando puedo veo las noticias. Y veía las noticias, como dicen, ¿verdad?, los temas de tendencia que hay ahorita, ¿verdad?, o los temas que se viralizan. No sé cuántos escucharon hablar de Lady Racista. Yo creo que en esta semana que pasó, pues muchos escuchamos hablar de esta mujer y vimos los videos allí en las noticias, o algunos en las redes sociales, que esta mujer se dieron cuenta cómo trató al policía, ¿no? Sí vieron, ¿verdad? Y le dijo negro, naco, que odiaba a los... O sea, y por eso le dispusieron Lady Racista. Pero yo estaba escuchando en las noticias que incluso ha tenido otros problemas en su edificio, no sé cuánto. Ya saben, cuando se hace un chisme, un escándalo, pues... Y yo veía que esta mujer, lo que le pasó a esta mujer es que perdió el dominio propio, la templanza. Y bueno, no sé, yo no la conozco por lo que dicen, ¿verdad?, que es una mujer que seguido pierde ese dominio propio, pierde esa templanza. Y bueno, cuando es una persona que no conoce a Dios, pues bueno, si a veces nosotros conociendo a Dios lo perdemos, pues imagínense esta mujer. Pero vamos a hablar acerca de esto, hermanos, en primera instancia, para que ustedes entiendan qué es el dominio propio. Ayúdenme a ver qué dice aquí, cómo es, qué es el dominio propio. El dominio propio, autocontrol, es la capacidad de controlar las propias acciones, emociones y deseos. Entonces es la capacidad de controlar nuestras acciones, dice ahí, nuestras emociones, y eso es el dominio propio, el autocontrol. Dice aquí, se trata de una virtud esencial para ¿quién? Y se manifiesta en la capacidad de resistir, tomar decisiones sabias y mantener la calma en situaciones difíciles. No sé si yo te pregunto ahorita, si alguna vez ante una situación difícil, ¿cómo reaccionas ante situaciones difíciles? ¿Cómo reaccionas? Por ejemplo, una muy clásica es en el tráfico. ¿Cómo reaccionas al tráfico? Paciencia. Dicen por ahí con paciencia, pues ojalá, ¿verdad? Ojalá que sí sea verdad. Yo sí le creía a la hermana que lo dijo, ni vi quién fue, pero yo les creo, ¿no? Si dicen ustedes, yo les creo. Pero yo creo que en algunas ocasiones nosotros llegamos a perder los estribos, llegamos a perder precisamente el dominio propio.
Pero eso es lo que es el dominio propio. Ahora vamos a ver de qué se trata, qué áreas implica el dominio propio. Y vamos a ver varias áreas. Aquí una de ellas dice aquí que es el ¿qué? La habilidad de regular las emociones y acciones, evitando reacciones impulsivas o descontroladas. Es decir, alguien que es una persona, dice ahí, miren, impulsiva. ¿Tú conoces gente así, que es gente impulsiva? O a lo mejor hasta tú mismo eres impulsivo. Pero si eres cristiano, ¿esto está bien que tú seas impulsivo? Entonces, el dominio propio se trata del autocontrol. Pero también se trata de, ¿qué dice aquí? Resistencia a la tentación. La capacidad de rechazar las tentaciones del pecado y mantenerse firme en la fe. En la escuela te ofrecen un cigarro, te ofrecen marihuana, o alguien en el trabajo te ofrece tomar, o una mujer o un hombre te coquetea, se te ofrece, y entonces ahí tienes el dominio propio, porque no solamente es la capacidad de dominar tus emociones, que no seas impulsivo, sino también es la capacidad de resistencia a la tentación. Pero también es, ¿qué dice aquí? Toma de decisiones sabias, la facultad de evaluar las situaciones con calma. ¿Cómo tomas tus decisiones? Y ahí entra el dominio propio para calmarte y que aunque el mundo esté girando, aunque tengas unas situaciones difíciles, tú vas a guardar ese dominio propio y vas a tomar decisiones en sabiduría. Eso es el dominio propio. Pero también es, dice aquí, la moderación, la capacidad de mantener un equilibrio en todas las áreas de la vida, evitando los excesos. Esto tiene que ver con los excesos. O sea, el dominio propio tiene que ver con ¿qué? Y en todas las áreas. Porque no está mal que veas una serie, pero sí está mal que te sientes y te vienes un maratón de quién sabe cuántas horas. Eso es un exceso. Está bien que comas, pero si comes de más es un exceso. Y ahí es donde uno debe tener dominio. De eso se trata el dominio propio. Pero también se trata de, ¿qué dice aquí? Fíjense, tantas cosas que abarca el dominio propio. Y a veces ni nos imaginamos. ¿Qué dice aquí? La virtud de mantenerse firmes en los propósitos y metas, superando obstáculos y dificultades. Que lo que siempre decimos, en enero están llenos los gimnasios, enero, febrero, marzo, abril ya están vacíos, porque no tuvieron dominio propio, porque el dominio propio tiene que ver también con ¿qué? Entonces, ¿ya se dan una idea entonces de lo que es el dominio propio? ¿Sí? Ahora, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Aquí en tercera instancia, vamos a ver lo que dice en Proverbios, que ya leímos también. Leímos la versión 60, pero vamos a ver qué dice la nueva versión internacional. Proverbios 25-28, ¿cómo dice? Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe. ¿Esto tiene que ver con el dominio propio? ¿Sí o no? Porque es alguien que no sabe dominarse. Y entonces la Biblia dice, Proverbios dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe defenderse. Ahora vamos a ver aquí varias cosas con referencia a las murallas en las ciudades. ¿Cómo era una ciudad amurallada? Miren, aquí tenemos una ciudad amurallada. Y que una ciudad en la antigüedad tuviera muralla era cuestión de vida o muerte. No era porque se veían bonitas las ciudades, porque allí estaba la seguridad de una ciudad. Fíjense, una muralla rodeaba, o mejor dicho, una ciudad estaba rodeada de un muro, y esa era precisamente las murallas, ¿no? Nosotros conocemos, ¿cuál es la muralla más famosa que conocemos? Pero muchas ciudades en la antigüedad, y todavía en el medievo, muchas ciudades, muchos castillos, muchos feudos eran amurallados. Fíjense cómo en la antigüedad una muralla podía tener 7 metros de ancho. Imagínense cuántos son 7 metros, como cuánto sería, como de aquí a allá, ¿no? No, un poquito más, ¿no? Como más o menos como de aquí para allá, unos 7 metros. ¿Y 10 metros de qué? Así eran las murallas de enormes, de grandes. Pero miren, también esas murallas tenían terraplenes. ¿Qué eran los terraplenes? Así menciona la Biblia. Eran como estas especies como de pirámides o rampitas que tenían
Aquí yo no encontré muchas imágenes, pero bueno, para que nos demos una idea. Pero tenían sobre todo toda la muralla, así como esto, pero en toda la muralla. Y a veces les ponían picos, o les ponían lodo, les ponían arena, para que cuando los enemigos querían saltar la muralla, no pudieran hacerlo. Entonces esas murallas eran precisamente para cubrir, para proteger. También había puestos claves para vigilar y atacar. Miren, por ejemplo, en las murallas había este tipo de cositas, que eran ¿para qué? Aquí bien, se dan cuenta, pues tenían que vigilar, ¿no? No sé si han visto para que nos demos una idea, las cárceles, como tienen una especie también como de torres, y ahí están los vigías, están vigilando, ¿no? Pero también servían no solamente para vigilar, sino servían también ¿para qué? Y bueno, aquí ya nos fuimos un poquito más cercano por falta de imágenes, pero ahí había flecheros, había catapultas, había armas con fuego, para que cuando el enemigo quisiera asaltar a la ciudad estuviera en todo el tiempo ¿qué? Protegida. Entonces, si se dan cuenta, las murallas ¿para qué servían? Fíjense, algunos historiadores afirman que una ciudad construida de esta manera podía en ocasiones ¿qué? Durante años un estado de sitio. Sitio es cuando llegaba el enemigo y sitiaban la ciudad, la rodeaban. Y una ciudad que estaba bien protegida, que estaba bien amurallada, podía durar, incluso dicen, años, resistiendo el sitio. Ahora, ¿por qué vemos todo esto? Porque, ¿cuál era el propósito de esta defensa? ¿Cuál era el propósito de defender esta ciudad? ¿Evitar qué? Atacar, a entrar a la ciudad, porque una vez que entraba el ejército, tomaba esa ciudad, tomaba sus edificios, los destruía, tomaba a las personas, tomaba el botín y se iba y destruían las ciudades. Eso era como hacían, muchas ciudades eran destruidas, como Jerusalén fue destruida. Ya lo hemos visto, estamos viendo en la introducción al Antiguo Testamento, vimos muchas veces, ¿verdad?, cómo vinieron los babilonios y destruyeron precisamente toda la muralla de Jerusalén y luego la ciudad, y quemaron todo y se llevaron cautivos. Esto era lo que pasaba. Por eso era bien necesario que hubiera murallas. Ahora, vamos a ver por qué es importante esto que estamos viendo. Porque nosotros debemos levantar, ¿qué dice aquí? De ayuno, de conocimiento de Dios. Nosotros debemos proteger a nuestros hijos en oración. Debemos proteger a nuestra iglesia en oración, a nosotros mismos, en todas las disciplinas espirituales. Miren, vamos a ver cómo dice aquí Proverbios 25-28. ¿Cómo dice aquí? Otra vez. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Así es el hombre sin dominio propio. ¿Cómo es el hombre sin dominio propio? Como ciudad sin defensa. O sea, cualquiera puede entrar, cualquiera hace enojar a esa persona, cualquiera le hace salirse de sus casillas, por cualquier cosa llora, no controla sus emociones, es una persona impulsiva, es una persona que no sabe tener límites, es una persona que puede comerse medio kilo de chocolates ella solita, no tiene límites. Miren, dice aquí, pensemos en las personas que no saben callarse. ¿Ustedes conocen gente así? Y la Biblia nos habla mucho acerca de dominar la lengua, acerca de dominar lo que dices. Porque la lengua puede herir o puede bendecir, matar incluso. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos dominio propio. Ay, es que yo soy de las personas que pues si me cuentan un chisme se me cuecen las habas, ya quiero ir a contarlo, se lo quiero ir a decir a las otras personas. Tenemos que tener dominio propio, saber cuándo hablar y cuándo quedarnos callados. La Biblia dice que debemos ser tardos para hablar y debemos ser para oír, debemos estar con los oídos muy, muy abiertos, amplios en escuchar. Entonces el dominio propio tiene que ver con eso, con hablar, ¿verdad? Pensemos en las personas que no saben decir que no. Y eso es dominio propio. Hay gente que le dicen, pues
vas a hacer esto o vas a hacer aquello, y por pena no dicen nada. Pienso en las personas que tienen codependencias con sus mujeres o con sus esposos, y están aguantando tantas cosas, no saben decir que no, y eso tiene que ver con el dominio propio. Dice la Biblia que tu no sea no, y que tu sí sea sí, y debemos aprender a veces a decir que no. Es importante también en el dominio propio. Pensemos en las personas que no saben disciplinarse en la comida. Y esto nos toca a muchas personas, ¿verdad? Porque una persona que no tiene dominio propio en la comida o en lo que come, y también Proverbios dice, pon cuchillo a tu garganta. Y una persona que no tiene dominio propio en la comida, ¿qué pasa con una persona que no tiene dominio propio en la comida? Pues obviamente se va a enfermar. Y ahí nos habla de ese dominio propio, nos habla de ser frugales. Yo puedo decirles, hermanos, que ahorita les dije, ¿no? Yo creo que si a mí me ponen, ahorita obviamente pues tenemos que estar en oración porque por las cuestiones médicas nos piden que bajemos de peso, ese tipo de cuestiones. Pero yo les aseguro, hermanos, que si a mí me ponen una bandejita con chocolates, pues yo me la puedo acabar esa bandejita con chocolate. Digo porque es algo que a mí es como un talón de Aquiles, ¿no? Pero tenemos que ir aprendiendo. Ahora, vamos a ver aquí una cuestión bien interesante, hermanos, porque dice, piense en las personas que no pueden resistirse a las ¿qué? Y porque el dominio propio tiene que ver con todo eso. Todos los días estamos bombardeados de este tipo de situaciones, de propaganda, de todo este tipo de cosas. Y a lo mejor usted dice, ay, pastor, ¿yo cuándo voy a fumar marihuana? O ¿yo cuándo voy a fumar? O ¿yo cuándo voy a tomar? Pero hay otro tipo de tentaciones, hermanos. Hay otro tipo de seducciones. Y el dominio propio es saber decir no, saber esperar en Dios. Porque miren, y es lo que vamos a ver aquí, en esta parte, ya vimos ahorita, ¿no? Vamos a leer aquí Gálatas 5:23, los frutos del Espíritu Santo, la segunda parte nos dice que es mansedumbre y dominio propio. Entonces, el dominio propio, ¿de quién viene? Del Espíritu Santo. No es lo mismo que fuerza de voluntad, porque ¿cuánto tiempo te puede durar la fuerza de voluntad? Decía alguien una vez, me acuerdo que no me acuerdo quién le escuché, pero decía que la fuerza de voluntad es como una lancha que tú le pones un motor, el motor automático, ¿no? Se le llama así, ¿no? Dirección automática, motor automático, no sé cómo se le llama. Le pones y la lancha va incluso en contra de la corriente, porque va ese automático, ¿no? Va contra corriente. Pero en cuanto alguien le quite esa cosa del automático, ¿a dónde va a regresar la lancha? Porque si va contra la corriente, ¿a dónde va a regresar? Así es la fuerza de voluntad. Porque hay gente que dice, yo me voy a poner a dieta, yo tengo fuerza de voluntad, yo voy a dejar de tomar por mi fuerza de voluntad. ¿Cuánto te va a durar? Hay gente, yo siempre lo he dicho, hay gente que, por ejemplo, que va a AA y deja de tomar, pero ¿saben por qué dejan de tomar? Porque dejan el alcohol, pero agarran otro vicio. El cigarro, la marihuana, el café. Porque eso viene del hombre. Pero el dominio propio, queridos hermanos, viene del Espíritu Santo. Y si nosotros, yo le he dicho hasta el cansancio, somos creyentes, somos cristianos, ¿tenemos al Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. Y si tenemos al Espíritu Santo, pues vamos a dar fruto del Espíritu Santo, o los frutos del Espíritu Santo. Lo que pasa es que a veces nosotros contristamos al Espíritu Santo, y entonces pues cuando no leemos la Biblia, cuando no oramos, cuando somos personas que no estamos cerca del Señor, pues obviamente estamos débiles, y cualquier iniquidad viene y se enseñorea de nosotros. Por eso hay cristianos que ven pornografía y ya no pueden salir de ahí. Por eso hay cristianos que tienen otro tipo de vicios y ya no pueden salir de ahí, porque no tienen ese dominio propio. Pero podrían tenerlo, porque ya tenemos al Espíritu Santo. Amén.
¿Y por qué sería bueno tener dominio propio? Miren, hermanos, nosotros ya en 2 semanas estaremos iniciando, y esto es en muchos ejemplos, pero quiero poner este ejemplo, estaremos iniciando la escuelita bíblica de vacaciones. ¿Será que todo el equipo que vamos a trabajar aquí vamos a necesitar dominio propio? Solamente para poner un ejemplo, vamos a necesitar dominio propio. Trabajar con niños, se requiere de dominio propio, porque a veces dan ganas de colgarlos, pero nosotros no vamos a agarrar y les vamos a gritar, tenemos que dominarnos. O sea, tiene que tener dominio propio para tratar con los demás hermanos, para no estallar, para no decirle sus frescas al hermano. En todo tenemos que tener ese dominio propio. Hasta en la casa, cuando tenemos discusiones. ¿Sabían ustedes que a veces, como matrimonios, es sano discutir? Pero hay reglas para la discusión. Hay hasta un libro que se llama, así, un libro cristiano que se llama Reglas para tener una pelea sana en el matrimonio. Porque no van a decir que todos los matrimonios que estamos aquí nunca han discutido con su esposa o su esposo. Seríamos mentirosos. Pero ¿qué tenemos que tener para que esa pelea o esa discusión no se convierta en algo más allá? ¿Qué tengo que tener? Dominio propio. Porque el dominio propio tiene que ver con controlar mis emociones. Porque una persona que no tiene dominio propio rápido explota, grita, llora, patalea. Pero el dominio propio, gracias a Dios y al Espíritu Santo, cuando nosotros oramos, estamos en la misma sintonía con Dios, nos hace personas, entendemos la Biblia y decimos la blanda respuesta a cada día. El hombre sabio pasa por alto la ofensa. Si pasa uno de un carro y te dice pues tú le dices Dios te bendiga, Dios te bendiga. Porque vas aprendiendo a tener ese dominio. Dios te va dando ese dominio. Amén. Vamos a ver. Padre, ¿cómo te rogamos que nos des dominio propio? ¿Cuánta falta nos hace, Señor? Y rogamos, Padre, que como creyentes podamos no contristar al Espíritu Santo, sino dejarlo actuar en nuestras vidas y que el Espíritu Santo pueda darnos ese dominio propio, porque es el fruto, uno de los frutos del Espíritu Santo. La templanza, el dominio propio, el sabernos gobernar, el estar templados, tomar buenas decisiones, el poder, Señor, si tomamos una determinación, cumplirlo. Todo eso tiene que ver con el dominio propio. Ayúdanos cuando vengan tentaciones a no caer, Señor. Fortalécenos para que podamos ser realmente cristianos, fortalecidos en ti, en el Espíritu Santo. Que así sea en el nombre de Cristo.